En la oscuridad de Le Mans, cuando el aire olía a gasolina, metal caliente y miedo, una silueta comenzó a emerger entre el humo de los boxes. No era un coche cualquiera, era una máquina nacida para dominar o matar en el intento. Cuando el Porsche 917 salió a pista por primera vez, incluso los pilotos más valientes sintieron un escalofrío. Era brutalmente rápido, pero también impredecible, nervioso, casi salvaje. Ligero como una pluma, potente como un avión. Bajo su carrocería latía un motor boxer de 12 cilindros capaz de desatar una tormenta mecánica nunca vista. Pero había un problema. Aquella bestia no obedecía a nadie. A alta velocidad flotaba, se retorcía y en las curvas parecía querer lanzar a su piloto hacia la muerte. Y cuando arrancaba su motor, el silencio desaparecía. Lo que salía de sus escapes no era un sonido, era un rugido capaz de helar la sangre. A finales de los años 60, Porsche tenía una espina clavada en el alma. Conquistar 24 horas de Le Mans. Habían rozado la gloria, pero nunca habían tocado el cielo. Entonces, en Stuttgart, alguien propuso una locura: construir un coche tan extremo que reescribiera las reglas del automovilismo. Bajo aquellas luces de taller, empezó a tomar forma una criatura de aluminio, tubos y potencia bruta, el Porsche 917. En su corazón latía un monstruo, un motor boxer de 12 cilindros capaz de convertir gasolina en pura violencia mecánica. Cuando estuvo listo, nadie imaginaba que aquella obra maestra estaba a punto de convertirse también en una pesadilla. El día que el 917 tocó el asfalto por primera vez, la emoción duró apenas unos minutos. Después llegó el miedo. A alta velocidad, el morro flotaba, la zaga bailaba y el volante parecía pelear contra el piloto. Cuando regresó a boxes, nadie sonreía. Aquello era una bestia imposible de domar. Algunos pilotos fueron claros: ese coche quiere matarnos. Pero Porsche no veía un fracaso, veía algo mucho más peligroso, un monstruo con potencial ilimitado. Cuando el Porsche 917 salió por primera vez a pista, la ilusión se transformó rápidamente en preocupación. A altas velocidades, el coche se volvía inestable, la parte trasera flotaba y cada recta parecía una amenaza. Incluso pilotos experimentados comenzaron a decir lo mismo: aquel coche era demasiado rápido para su propia seguridad. El 917 no se conducía como otros coches. Había que luchar contra él, domarlo, sobrevivirle. Pero para Porsche ya no había marcha atrás. Habían construido un monstruo y ahora debían convertirlo en leyenda. Los ingenieros de Porsche entendieron rápidamente una verdad incómoda: si no solucionaban sus problemas, el 917 jamás sobreviviría a Le Mans. Día y noche el equipo trabajó obsesivamente buscando estabilidad, equilibrio y control. Entonces descubrieron el verdadero problema: la aerodinámica. A velocidades extremas, el coche prácticamente quería despegar. Tras innumerables modificaciones nació una nueva versión, el 917K, más corto, más estable, más letal. Por primera vez, los pilotos dejaron de temer al monstruo y comenzaron a confiar en él. 24 horas de Le Mans no era una carrera normal, era una batalla de resistencia, velocidad y supervivencia. Y cuando el motor boxer de 12 cilindros despertaba, el aire entero parecía temblar. En la recta de Mulsanne, el 917 alcanzaba velocidades absurdas para su época, más de 380 km por hora, en plena noche. Aquello ya no parecía un coche, parecía una criatura mecánica devorando el asfalto. Y mientras sus rivales sufrían para seguir el ritmo, Porsche comenzaba así a escribir historia. Mientras la madrugada caía sobre Le Mans, muchos coches empezaban a romperse, pero el 917 seguía rugiendo en la oscuridad. Porque en Le Mans no gana el más rápido, gana el que consigue sobrevivir. Y entonces, después de horas de velocidad brutal, lluvia, tensión y oscuridad, llegó el amanecer. En 1970, el Porsche 917 dio a Porsche su primera victoria absoluta en Le Mans. Lo que comenzó como una máquina imposible de controlar,
acababa de convertirse en una de las mayores leyendas del automovilismo. La victoria en Le Mans no fue el final de la historia del 917, fue el comienzo de su leyenda. Incluso años después, muchos pilotos seguían describiéndolo de la misma manera: rápido, brutal y aterrador. Porque coches rápidos hubo muchos, pero muy pocos lograron transmitir la sensación de estar vivos. Y cuando su motor despertaba, no sonaba como una máquina, sonaba como miedo convertido en velocidad. Décadas después, el Porsche 917 sigue siendo recordado como una de las máquinas más salvajes jamás construidas. El Porsche 917 no fue solo un coche de carreras, fue una declaración de guerra contra los límites de su tiempo. En una época donde correr significaba arriesgar la vida en cada curva, hombres y máquinas convivían peligrosamente cerca del abismo. Y todavía hoy, quienes escuchan el rugido de su motor sienten algo difícil de explicar: respeto, admiración, miedo. Porque algunas máquinas desaparecen con el tiempo y otras se convierten en eternas. El Porsche 917 no tardó en escapar de los circuitos. Su silueta agresiva, su velocidad absurda y su fama de máquina indomable comenzaron a fascinar incluso fuera del automovilismo. Y entonces apareció Hollywood. Steve McQueen, actor, piloto y obsesionado con la velocidad, quedó hipnotizado por aquella bestia alemana. En 1971 llegó la película Le Mans, pero para muchos aficionados, el verdadero protagonista nunca fue McQueen. Fue el rugido salvaje del Porsche 917 atravesando la noche. Aquel motor boxer de 12 cilindros no sonaba como ningún otro coche de carreras. Era profundo, violento, animal. Un sonido capaz de quedarse grabado para siempre en la memoria. Y así, entre cine, velocidad y peligro, el Porsche 917 dejó de ser solo un coche. Se convirtió en un icono inmortal. Después de conquistar Le Mans, Porsche podría ni haberse detenido, pero el 917 todavía escondía algo mucho más salvaje. La categoría Can-Am tenía una regla muy simple. Prácticamente no había reglas. Más potencia, más velocidad, más locura. Y entonces nació el Porsche 917/30, una criatura sobrealimentada capaz de desarrollar más de 1500 caballos de potencia. Aceleraba con una violencia absurda. Los neumáticos luchaban desesperadamente por mantener el coche pegado al asfalto, mientras el motor intentaba arrancarlo del planeta. Muchos pilotos lo dijeron sin rodeos. Aquello no parecía un coche de carreras, parecía una máquina creada para desafiar la física. Muchos pilotos admitían algo curioso, incluso parado en boxes. El Porsche 917 imponía respeto. No había controles electrónicos, no había ayudas, solo un motor brutal y un hombre intentando sobrevivir sujetando el volante. En aquella época correr significaba convivir constantemente con la muerte, y el 917 llevaba esa sensación al límite. Y aún así, algunos hombres se atrevían a domarlo, pilotos capaces de mirar al miedo directamente a los ojos y acelerar todavía más. Quizá por eso el Porsche 917 sigue fascinando décadas después, porque pertenece a una época salvaje que jamás volverá a existir. El Porsche 917 nunca fue simplemente un coche de carreras. Fue una obsesión hecha metal, gasolina y velocidad. Todavía hoy, décadas después, el rugido de su motor sigue despertando algo primitivo en quienes lo escuchan. Porque hubo un tiempo en el que correr significaba desafiar a la muerte, y máquinas como esta eran las reinas de aquel mundo salvaje. El Porsche 917 no desapareció con el paso de los años, se convirtió en inmortal. Esto es Motores de Leyenda.